Te venden como la última moneda para salvar una empresa en ruinas. Para tu propio padre, sos solo un omega inferior con una cara bonita, un sacrificio necesario. Pero el comprador no es quien esperabas, es el heredero de un imperio inalcanzable. ¿Por qué un hombre que lo tiene todo pagaría una fortuna por alguien que, según todos, no vale nada? El padre de Sejin lo usó para cerrar un trato. Vos usa tu mouse para cerrar uno mejor. Déjame un like para que la historia continúe, y te prometo un buen negocio. En la oscuridad, como un eco de un mal recuerdo, la voz de alguien llama a Jong Sejin, preguntándole si piensa salvar su empresa o no, mientras una mano lo agarra del cuello con fuerza. La imagen se desvanece en una fantasía pasajera, un deseo de compañía en un momento de paz que rápidamente se rompe. De vuelta a la realidad, Sejin se encuentra frente a su padre, quien le suelta la noticia sin rodeos. Sejin, recibimos una propuesta de matrimonio para vos. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Para Sejin, la noticia no es una sorpresa, pero sí un golpe bajo. Él sabía que este momento llegaría, que su vida personal y sus deseos estaban a punto de ser sacrificados por el bien de la familia y la empresa. Esto es el fin, piensa, sintiendo un vacío y una frustración que se le aprieta en el pecho. Su padre, con una sonrisa que no llega a los ojos, no tiene reparos en desvalorizarlo. ¿Cómo es posible que una empresa así quiera a un omega inferior como vos?, le pregunta, dejando claro que para él, Sejin es solo una pieza en un tablero de ajedrez. No te lo tomes personal, es puro negocio, tenés que entenderlo. Confiamos en vos para que seas el héroe que salve nuestra compañía. Es nuestra última oportunidad. Sejin solo puede responder con un sí, padre, mientras por dentro se da cuenta de que la fiesta de compromiso está planeada para la semana siguiente. Todo esto se gestó a sus espaldas, sin su opinión, sin que lo consultaran. Lo sacan de sus pensamientos con la orden de prepararse, de pulirse para la ocasión. Mientras camina para irse, una tormenta de preguntas se le arma en la cabeza. ¿Por qué me quieren a mí, un omega hombre, y no a una mujer destacada? ¿Qué está recibiendo el grupo financiero Heishin a cambio de mí? Su padre, al verlo parado, le interrumpe los pensamientos con un tono autoritario. Andate a preparar. Preguntar no va a cambiar nada. Sejin, sin más opción, se inclina y promete irse de inmediato. Pero justo cuando va a salir, su padre lo detiene y le lanza un frasco. Esto me lo dio el profesor Choi. Tómalo para que descanses bien y no andes por ahí avergonzando a la familia con esas ojeras. Mientras Sejin recoge el frasco, escucha a su padre comentar por lo bajo. No tiene nada más que su cara bonita. Sejin mira el frasco y luego a su padre. Con una sonrisa forzada, casi amarga, le dice, «Gracias por preocuparte por mí». Su padre, con una palmada en el brazo, lo despide. «Sí, ya andate». Sejin sale de la oficina de su padre, despidiéndose con un tono tan protocolar como resignado. En su mano, el frasco de pastillas para dormir del profesor Choi. «Ya estoy acostumbrado a estas», piensa, con una mueca en la cara. La mente de Sejin se va a Heishin, la empresa familiar. Recorre los eventos del último año, la filtración de datos masiva por un virus, la pérdida de credibilidad y luego el escándalo de contratación que terminó con un suicidio, haciendo que la compañía se desmoronara. Así que esta es la situación, reflexiona. Mi padre arregló mi matrimonio con una empresa que está en la lona. La verdad, no espero mucho de la otra parte. Pero la realidad le pega de golpe mientras le están ajustando un traje. El sastre le informa. El próximo sábado tenés un evento programado con el grupo Seono. Sejin, desconcertado, pregunta de nuevo. Es entonces cuando su padre, con una sonrisa cínica, suelta. Las cosas salieron mejor de lo esperado. No puedo creer que una empresa así quiera a un omega como vos. Sejin interrumpe al sastre procesando la información. ¿Me voy a comprometer con alguien del grupo Seono? ¿Seono, la empresa gigante con la que Myeongsun-sung, el hotel donde se van a reunir, es socio? La sorpresa lo deja mudo. El sastre, sin entender su reacción, le pregunta si no sabía. ¿Me estaban preparando un traje sin decirme con quién me casaba?, piensa Sejin con un escalofrío. Pero luego, con una sonrisa forzada y un intento de normalizarlo, dice, «Digo, no es como si nos fuéramos a encontrar desnudos». El sastre lo mira sin saber qué decir. «¿No tenés más preguntas?», le consulta el sastre. Sejin, casi con un suspiro, responde, «¿Qué debería preguntar? No entiendo por qué Seonjo eligió a Heishin, pero al final del día no es mi problema». El sastre insiste, diciendo que Seonjo tiene 2 herederos solteros.
Sejin ya lo sabía, pero no le da importancia. ¿Querés saber con cuál de los dos te vas a casar?, pregunta el sastre. No importa, dice Sejin, son los dos de Seonjo. El sastre frunce el ceño, intentando explicar que no es lo que quiere decir. Sejin lo interrumpe con una mirada, como dando a entender que ya lo sabe. El sastre, con una expresión de resignación, solo le recuerda: vos, gerente general Jong Sejin, vas a casarte con el grupo Seonjo. El sastre le revela el nombre. Vas a casarte con el segundo hijo, el director ejecutivo Kwon Il-do. Sejin procesa esa información. Kwon Il-do no era cualquier persona. Con solo 32 años ya era un pez gordo, director ejecutivo y CEO de Seonjo Electronics. Incluso lo habían nombrado entre los más influyentes por la revista Times. A Sejin le sorprendía. Kwon Il-do tenía un hermano mayor que no tenía ni la mitad de sus logros. ¿Por qué el grupo Seonjo querría casar al hijo más exitoso con él, de la familia Heishin, en vez de al menos destacado? Algo no le cerraba. Pensando en todo esto, se preguntó en voz baja si no debería visitar a un esteticista, a lo que el sastre, confundido, le preguntó qué había dicho. Sejin, con una sonrisa forzada, le restó importancia y le pidió que llamara de vuelta al asistente. Si iba a casarse con Kwon Il-do, tendría que ir a las mismas tiendas que frecuentaba Min-jae para arreglarse. El sastre lo miró con extrañeza. Sejin le preguntó al sastre si no tenía más preguntas para él. Por dentro, pensaba que el hombre lo conocía bien. Sabía que él no había tenido voz ni voto en este asunto, que no era su decisión. El sastre respondió que sí tenía una pregunta, pero antes de que pudiera hacerla, Sejin lo interrumpió con un suave: ¿debería usar una corbata en lugar de un moño, no te parece?, desviando la conversación con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una asistente se acercó entusiasmada para ayudarlo con la corbata, piropeándolo sin parar sobre lo bien que le quedaba el color y lo mucho que le gustaba su trabajo. El sastre, mientras la observaba, pensó que era raro que ella estuviera tan efusiva. Normalmente era más discreto, y él solía intervenir. Sejin, sin prestar mucha atención a los elogios, pensaba para sí mismo que no tenía mucho sentido esmerarse tanto en el atuendo de compromiso, si la boda ni siquiera iba a ser pública. Decidió que ya era hora de terminar con todo eso. De repente, un estruendo rompió la calma. Una voz furiosa gritó: ¡Jeong Sejin! La puerta se abrió de golpe y Jong Min-jae, el hermano menor de Sejin, entró hecho una furia, mientras dos hombres intentaban, sin éxito, contenerlo. «Por favor, señor, aquí no», le suplicaron. Min-jae los ignoró, intentó abalanzarse sobre Sejin y les gritó que se quitaran de en medio, que no sabían con quién se estaban metiendo y que no querían perder sus trabajos. Con una calma inesperada, Sejin les dijo a los dos hombres que lo dejaran, que Min-jae era su hermano menor y que él los llamaría si los necesitaba. Min-jae, todavía rojo de rabia, se desplomó en una silla, despotricando contra Sejin y pidiendo a Mr. Kim que despidiera a los dos hombres que habían intentado detenerlo. Sejin, con un simple «¿ah?», lo miró, mientras Min-jae se aseguraba de que el sastre recordara bien la cara de los que quería fuera. El sastre confirmó que sí. Sejin solo pensó, con un ligero ajuste en la manga de su camisa: «¡Qué infortunio!». Min-jae le preguntó a Sejin qué era lo inoportuno. Con un aire de desinterés, Sejin respondió que era una pena que la asistente fuera despedida, porque era calladita. Min-jae, cada vez más irritado, se burló de él, lo llamó antisocial y patético, asegurándole al sastre que no era más que una vergüenza para la familia. De repente, Min-jae cambió de tema y le preguntó a Sejin si era verdad lo del matrimonio. Sejin afirmó que sí, que por algo se estaba tomando días libres de su trabajo. La palabra trabajo encendió la furia de Min-jae, quien lo confrontó, diciéndole que no estaba bien de la cabeza por llamar trabajo a ser vendido. Le echó en cara que su matrimonio no era un negocio y especuló con mucho enojo sobre las verdaderas y quizás desagradables intenciones detrás del arreglo. ¿Querían un heredero con ciertas características o había un interés más particular por parte del prometido en un omega hombre como Sejin? Le exigió que cancelara el compromiso y que no convirtiera a la familia en el hazmerreír, recordándole que apenas era un verdadero omega. Sejin, imperturbable, notó que Min-jae había llegado con tanta prisa que ni se puso colonia. Luego, sarcásticamente, le preguntó si lo extrañaba.
Min-jae negó rotundamente y Sejin le confirmó que el compromiso ya estaba fijado para el próximo martes. El hermano menor, desatado, le gritó que lo cancelara. Sejin pensó para sí mismo que si su padre escuchaba a Min-jae lo desheredaría. Min-jae, sin saber la importancia real del compromiso, le ordenó al sastre que cancelara el evento. El sastre, nervioso, explicó que no podían hacerlo porque se trataba de una reunión con el grupo Seonho, un evento crucial para la confianza entre ambas empresas. Sejin, con una sonrisa forzada, lo confirmó. Min-jae, fuera de sí, le gritó a Sejin si de verdad quería vivir el resto de su vida siendo usado en un matrimonio forzado con un alfa desconocido. El sastre se alarmó, pero Sejin, manteniendo la calma por fuera, pensó con amargura que era muy probable que las expectativas de su futuro esposo incluyeran todo eso que Min-jae acababa de gritarle. Reflexionó que de alguna manera esta era su oportunidad de ser un verdadero Omega, admitiendo para sí mismo que Min-jae no estaba equivocado. De hecho, había una alta posibilidad de que lo que el grupo Seonho buscaba era un hijo con características especiales. Sin embargo, Sejin, tras esa oscura revelación interna, volvió a sonreír y le dijo a Min-jae que no se lo tomara tan en serio, que solo estaba bromeando. Min-jae, sin embargo, no se lo tomó en broma. Aún furioso, le espetó a Sejin que tenía el peor gusto del mundo y que ese traje claro que se estaba probando le quedaba horrible. Le dijo que le quedaban mejor los colores oscuros, los que estaban más a su nivel. Sejin, con su sonrisa imperturbable, le dio la razón al sastre. Dijo que se llevaría el traje claro y también uno oscuro. El sastre, un poco confundido, le preguntó si estaba seguro de querer también el oscuro, a lo que Sejin respondió que sí, que si alguna vez le había bromeado. Una ironía que al sastre no se le escapó, pensando en lo fácil que Sejin acababa de descartar los miedos de su hermano como un chiste. Con el drama de Min-jae resuelto, al menos por ahora, el sastre le preguntó a Sejin qué planes tenía para el día. Sejin, en un principio, pensó en irse a casa a dormir un rato. Después de todo, su padre hasta le había dado pastillas para descansar antes de la gran semana. Pero, repentinamente, cambió de idea y decidió ir a la oficina. El sastre, sorprendido, le preguntó si un adicto al trabajo lo había poseído, porque se había tomado el día libre. Pero Sejin tenía otro tipo de planes en mente. En su cabeza, sonrió con algo de melancolía al pensar que quizás se estaba despidiendo de su puesto por un descanso que duraría toda la vida. Era hora de que otros tomaran su lugar. Mientras iba en el auto, los recuerdos lo invadieron. Una noche fría de invierno, un pequeño Sejin, solo y descalzo, fue encontrado en la calle. El padre de la familia Hae-shin lo acogió como su hijo mayor, dándole un nombre, una posición, un título. Sejin se convirtió en el gerente general de finanzas y planeación del grupo Hae-shin a los 29 años. Había ganado mucho, sí, pero también había perdido. Y todo lo que le quedaba estaba destinado a perderlo. Pero, ¿de qué iba a quejarse? Nada de eso fue suyo desde el principio. El viaje terminó y el chofer anunció que habían llegado. La fiesta de compromiso era mañana. Sejin no pudo evitar pensar en cómo su padre se había enojado por su exceso de trabajo, al punto de mandarlo a tratamientos de belleza y masajes todo el día. Mientras bajaba, notó un aroma familiar en el auto, el mismo aceite aromático que usaba Min-jae. El chofer le preguntó si había cambiado su colonia, sugiriendo que los aromas herbales eran buenos para el estrés. Sejin solo soltó una risa seca. El chofer, mirándolo por el espejo retrovisor, le preguntó si estaba bien, ya que todavía se veía cansado. Sejin, con una sonrisa forzada, le dijo que no había podido dormir bien la noche anterior. Al llegar a su destino, el chofer le recordó que el auto lo esperaría mañana temprano para el compromiso. Pero Sejin sabía que ni todos los aromas relajantes del mundo podrían quitarle el cansancio que sentía por el insomnio. No era solo la falta de sueño, era algo que venía de más lejos. Mientras subía en el ascensor, una voz lo llamó, primero suavemente y luego más fuerte. ¡Sejin! ¡John Sejin! Él, confundido por esa familiaridad, le pidió que parara. Nadie, excepto su padre, lo llamaba así, y el sudor frío le empezó a recorrer la sien. Luego, la voz le exigió que se comportara de forma sumisa. El ding del ascensor lo sacó de su trance o sueño, y Sejin se encontró en su departamento. Necesitaba dormir.
Contó 4 pastillas de su frasco, esperando que fueran suficientes para no despertarse en medio de la noche. Pero el problema no era solo el insomnio. Últimamente, Se-jin venía teniendo sueños horribles, donde un hombre desconocido lo acosaba y lo trataba de forma deshonrosa. Y de repente, el sueño volvió, vívido y aterrador. Esa misma mano que lo había tocado antes, ahora le agarraba la cara, mientras la voz le decía que si quería salvar la empresa, tenía que ser más obediente, más maleable, y que abriera la boca. Se-jin intentó resistir, pero fue empujado al suelo. Tirado en el piso, se sintió diferente, como si algo estuviera cambiando dentro de él, algo que el hombre misterioso de su sueño parecía disfrutar. Con lágrimas en los ojos, Se-jin pensó que sabía que esto iba a pasar, que las cosas solo empeorarían. La mano lo tomó de nuevo, y él no pudo más que sentir el dolor y la humillación. De golpe, Se-jin se despertó en su cama, agitado. ¿Todo había sido un sueño? ¿Cuándo se había dormido? La botella de pastillas estaba tirada en el piso. No podía creerlo. Pero la voz y las palabras degradantes seguían resonando en su cabeza. «Compórtate de forma servil», le susurraban. Cuanto más se acercaba el día del compromiso, más intensas y horribles se volvían esas pesadillas. No sabía quién era ese hombre ni por qué le pedía esas cosas, pero lo único que recordaba era la sensación de su cuerpo siendo invadido y una profunda mezcla de frustración y tristeza. Se-jin se despertó agitado, sintiendo el eco de una pesadilla que se había sentido demasiado real. El hombre desconocido de sus sueños lo había invadido de una forma diferente esa noche, dejándolo con la amarga sensación de haber cedido a algo que no entendía. Se preguntó qué habría dicho o hecho para que su mente lo dejara de esa manera. Mientras se sentaba en la cama, todavía afectado, una pregunta le carcomía. ¿Quién querría casarse con alguien que vive atormentado por pesadillas cada noche? Temía que este matrimonio, su oportunidad, terminara en un divorcio antes de empezar. Pero el día no esperaba a nadie y la fiesta de compromiso, esa última oportunidad para el grupo Heishin, ya estaba en marcha. Aunque el evento era privado y la fecha de la boda seguía en el aire, todo era un gran show. Se-jin fue arrastrado a un salón donde un ejército de estilistas le arregló el pelo y la ropa, sin preguntarle su opinión, sintiéndose más como un muñeco que como el protagonista de su propio compromiso. De camino al lugar, intentó disimular su ansiedad con una broma sarcástica sobre la cantidad de asistentes que tendría en su boda real. El chofer, preocupado, le preguntó si estaba nervioso, a lo que Se-jin respondió con una sonrisa forzada que, como no se casaba ese día, no podía saberlo. Al llegar, rechazó la ayuda del chofer para salir del auto, recordando que, al ser Omega, los betas siempre intentaban escoltarlo por todos lados, un comportamiento que claramente le molestaba. Adentro, lo esperaban varios guardias, lo que le pareció excesivo si solo era para alejar a la prensa. El lugar estaba hermosamente decorado, con arreglos florales y un dulce aroma flotaba en el aire. Para su sorpresa, todas las flores eran sus favoritas. Lirios del valle, algo inusual para un compromiso y difíciles de conseguir incluso para una boda. Un empleado le explicó que el grupo Seono había hecho el pedido especial, exigiendo que todas las flores fueran frescas. Entre los arreglos, Se-jin encontró una tarjeta con el mensaje «Felicidad redescubierta». Tomó un ramo de lirios, cerró los ojos y aspiró su fragancia. Ese aroma lo llevó de golpe a su infancia. De niño, Se-jin soñaba con ser perfumista. Se maravillaba con los diferentes olores de la naturaleza y creía que un día él también podría oler así. Pero alguien, no recordaba si su padre o su madre, le había dicho que era una idea absurda para un Omega que no tenía feromonas. La ironía de recibir lirios del valle, flores de aroma tan potente y usadas en perfumes, de su prometido arreglado, le hizo pensar en ese viejo sueño pisoteado. Para Se-jin, la idea de que los Omegas sin feromonas no podían ser perfumistas era una etiqueta cruel, pero la verdad era más compleja de lo que la gente entendía. Las feromonas no eran simplemente olores, y aunque las suyas eran sutiles, sí tenían un aroma, y sus sentidos eran mucho más agudos que los de la mayoría. Aún así, ese sueño infantil se había esfumado, y jamás volvió a hablar de él, porque su futuro ya estaba trazado por su padre. Mientras Se-jin contemplaba los lirios del valle, el sastre, señor Kim, le preguntó sorprendido si le gustaban las flores. «Nunca te lo dije», respondió Se-jin con una risa un poco amarga.
Esos regalos son para la esposa de uno, ¿no te parece? Pero por dentro, ese simple ramo lo había tocado más de lo que imaginaba. Se dio cuenta de lo ansioso que estaba, porque ese pequeño gesto le hizo sentir por primera vez un consuelo inesperado. Un suspiro de esperanza se le escapó. Tal vez, incluso en un matrimonio arreglado, su futuro esposo no sería tan malo. Las flores frescas eran mucho más reconfortantes que cualquier perfume. Mientras esperaba a su prometido, la puerta se abrió y el señor Kim entró, no sin antes sacudirla un poco, trayendo un pequeño frasco. «Esto es de tu padre», le dijo, entregándole un perfume de feromonas. Se-jin rodó los ojos, recordando todas las veces que le había dicho a su padre que esas cosas no funcionaban. Pero este era distinto. Al olerlo, se sorprendió. «¡Guau! ¡Huele tan natural!», exclamó, incluso agradeciéndole a Kim. Se aplicó un poco en la muñeca, dudando si ponerse más, a lo que el sastre le aconsejó que ya era suficiente. Cuando Se-jin preguntó si de verdad serviría, el señor Kim, con una mueca, le dijo la verdad. Ponerle perfume a una flor sin aroma no atrae mariposas, engaña a algunos, pero no por mucho tiempo. La ceremonia estaba a punto de empezar. Una empleada le explicó a Se-jin el protocolo. En cuanto la puerta se abriera, su prometido caminaría hacia él, y él solo debía tomarle la mano. Se-jin, por dentro, sintió la misma resignación de siempre. Había esperado toda su vida que alguien viniera por él, pero nunca sucedió. Aceptando su destino, se dijo a sí mismo que nada sería difícil, solo tenía que mantener la calma. «No tengo preguntas», afirmó con una fachada de tranquilidad. El sastre le deseó que todo saliera bien. «No te preocupes por mí», respondió Se-jin, con una sonrisa forzada, ajustándose el puño de la camisa. «Y ya estoy grande para que me sigan llamando joven maestro». Y entonces se abrió la puerta. Kwon Ido, el hombre que la televisión había bautizado como el empresario que nunca sonríe, apareció caminando por el pasillo adornado con flores blancas. Para sorpresa de Se-jin, Ido extendió la mano hacia él, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. «Señor Jang Se-jin», dijo, «mi nombre es Kwon Ido». El corazón de Se-jin empezó a latir con fuerza, una mezcla de miedo por encontrarse con un alfa desconocido y la curiosidad de ver por primera vez a un dominante de ese calibre. «Sos mucho más guapo en persona», le respondió antes de presentarse. «Mi nombre es Jang Se-jin». Ido sonrió, como si ya esperaba esa respuesta. Kwon Ido lo miró de una manera que le hizo sentir que verlo en persona superaba cualquier cosa. «Lo sabía», pensó Se-jin. Se-jin sintió que iba a llorar, sin saber si era por la luz o por las feromonas que percibía de Ido. Este, con una sonrisa, comentó que no era muy fotogénico, y luego le soltó una pregunta que lo descolocó. «¿Vos sabés cuánto tiempo estuve esperando este momento?» Se-jin se quedó congelado, sin entender nada de esa mirada tan intensa. Juntos, de la mano, caminaron por el pasillo. La ceremonia de compromiso siguió su curso, casi como si fuera una boda privada, sin más invitados que los estrictamente necesarios de ambas familias. Cortaron el pastel y se pusieron los anillos, oficializando la unión. Después, durante la cena, descorcharon un champán y las felicitaciones no se hicieron esperar. La vicepresidenta Kwon Sang-mi, hermana mayor de Ido, tomó la palabra para agradecer, explicando la ausencia del segundo hijo de la familia y dejando claro que esta unión era, sobre todo, un acuerdo de negocios para fortalecer a ambas empresas. Se-jin observó a los presentes, entre ellos a una niña, Hae-yul, una alfa muy rara que había dado mucho que hablar en los medios. La pequeña batallaba con su bistec y Se-jin, con su instinto de ayudar, pensó en cambiarle el plato. Ido, con una sonrisa, le dijo que Hae-yul era algo tímida con los extraños y le preguntó a Se-jin si la ayudaría con su comida. Pero la niña, un poco testaruda, le dijo a su papá que no necesitaba ayuda, que ya estaba comiendo y que aprendería viendo a los demás. Fue entonces cuando el padre de Se-jin aprovechó para decir, con un tono que no le sentó nada bien a Se-jin, que él también había tenido problemas con los cubiertos de chico. Y remató diciendo que lo habían traído a la familia y tratado como un hijo propio, un comentario que, dadas las circunstancias, sonó más a recordatorio que a muestra de afecto. Cubiertos de chico. Y remató diciendo que lo habían traído a la familia y tratado como un hijo propio, un comentario que, dadas las circunstancias, sonó más a recordatorio que a muestra de afecto. A Se-jin le costó escuchar esas palabras, que resonaban con ecos de un pasado no tan lejano,
la voz de su padre o de alguna de sus tutoras recordándole una y otra vez que no estaba haciendo las cosas bien. «Sos una vergüenza», le decían de niño, mientras lo obligaban a practicar tareas domésticas que, según ellos, no hacía con la suficiente gracia. Esas memorias amargas, decenas negadas y humillaciones veladas se chocaban con el panorama actual de un padre sonriente y aparentemente orgulloso. El padre de Sejin, sin perder la sonrisa, se volteó hacia Ido, felicitándolo y asegurándole que sería un padre maravilloso. Luego, con una descarada ligereza, cambió el tema a los planes de Ido para tener hijos con Sejin. Era un intento burdo de ponerlo en el centro de la conversación más incómoda posible, y a Sejin se le escapó un tintineo al mover los cubiertos, lo que llevó a otro de los presentes a disculparse por él, diciendo que «nuestro hijo todavía es estudiante». Ido, sin embargo, interrumpió la incomodidad reinante con una calma sorprendente. Reconoció que ese compromiso era, en esencia, un contrato, y por lo tanto tenía dos condiciones que exigía se cumplieran. La primera, Sejin se mudaría con él a partir del día siguiente. Ante esto, una imagen perturbadora de sus pesadillas invadió la mente de Sejin, donde una voz familiar y dominante le recordaba la sumisión que se esperaba de él. Con un nudo en el estómago, Sejin apretó los puños bajo la mesa, entendiendo que el propósito de esa mudanza era acelerar la llegada de un posible heredero. Pero Ido no había terminado. La segunda condición era que Sejin renunciara a su puesto de gerente general en Haishin. Después de soltar ambas demandas con absoluta frialdad, Ido se recostó en su silla, invitando a la mesa a expresar cualquier desacuerdo que tuvieran. El silencio fue total. Nadie se atrevió a contradecir al director ejecutivo Kwon Ido. El padre de Sejin, intentando recuperar algo de control, extendió una mano para agarrar el brazo de Ido. Pero Ido, con un movimiento sutil y casi imperceptible, esquivó el intento y en su lugar tomó la mano de Sejin, la misma donde lucía el anillo de compromiso. Le preguntó directamente a Sejin si no estaba satisfecho con las condiciones. Sorprendido por la pregunta y la mano entrelazada, Sejin apenas pudo articular que pensó que hablarían sobre hijos. Ido, con una mirada enigmática, le respondió que ese era un tema que podrían discutir más tarde, vos y yo, añadiendo que no le parecía apropiado hablar de eso frente a niños pequeños, refiriéndose a Hae-gyul y posiblemente a otros jóvenes invitados. Las palabras de Ido revolvieron a Sejin por dentro. ¿Estaba bromeando? ¿O era realmente un hombre de principios tradicionales que quería a su pareja en casa y alejada del trabajo? La paradoja era cruel. Ido parecía considerado al no hablar de temas íntimos en público, pero al mismo tiempo le estaba arrebatando su carrera. Sejin se encontró de nuevo en un laberinto de dudas, intentando descifrar si Ido era un caballero o solo otra manifestación de la misma opresión que lo perseguía en sus pesadillas. Sejin pensaba que Ido lo veía como un estorbo, alguien a quien ayudar a salir del auto. Su padre intentó interceder, recordándole a Ido que Sejin era un gerente general y que renunciar de la noche a la mañana no era sencillo. Pero Ido, impasible, le dejó claro que las negociaciones no estaban en la mesa. Sin darle oportunidad de réplica, Ido se dirigió directamente a Sejin y le preguntó si quería seguir siendo gerente general. Después de un momento de tensión, Sejin, aceptando su destino, respondió que no, que acataría las condiciones. Su padre lo miró asombrado, sin entender esa inesperada sumisión. Ido no perdió el tiempo. Levantó su copa y con una sonrisa que no llegó a sus ojos, propuso un brindis. No por el compromiso, que ya lo habían hecho, sino por el retiro del señor Jeon Sejin a partir de hoy. Un golpe directo y público al orgullo de su padre, quien apenas pudo forzar una sonrisa. Los demás chocaron sus copas. Sejin, aunque sorprendido por la paciencia de su padre, entendió que Ido había marcado el territorio. La humillación no terminó ahí. Una de las invitadas, la vicepresidenta Kwon Sang-mi, hermana de Ido, se acercó a Sejin con una pregunta incómoda. ¿Realmente sos un omega dominante? Porque no siento tus feromonas. Sejin, que ya le había advertido a su padre que el perfume no funcionaría, se preparó para dar explicaciones, imaginando los escenarios que había ensayado 1000 veces. Pero antes de que pudiera decir algo, Ido intervino con una calma sorprendente.
Las feromonas del señor Jong huelen similar a las flores, dijo, con una pequeña sonrisa, antes de añadir con un tono posesivo. Además, nadie más que yo necesita conocer el aroma de mi prometido. Sejin lo miró, confundido, sintiendo un leve coqueteo en sus palabras. Se preguntó por qué Ido lo había ayudado 2 veces, primero con el roce del brazo y ahora con esta excusa. Ido lo notó pensativo y, con una mirada profunda, le preguntó si tenía algo que decir, si quería hacerlo en ese momento o si prefería esperar al día siguiente. Luego, Ido lo invitó a caminar por los jardines. Sejin, aún procesando lo ocurrido, se esforzaba por dar una buena impresión, hablando sobre lo hermoso que sería el lugar en primavera y las flores que plantarían. Pero Ido, sin perder su aura de control, le recordó que la jardinería aún no estaba terminada, que el camino todavía no estaba listo. «Vamos a tener que volver cuando esté listo», dijo Ido, con esa voz que según Sejin lo hubiera convertido en un gran actor si no hubiera nacido en la poderosa familia Senjo. Ido le preguntó si se había aburrido esperando todo el día, pero Sejin, que se había perdido entre la belleza de las flores, le dijo que no, que se le había pasado el tiempo admirándolas. Le agradeció por el ramo y, con un atisbo de esperanza, preguntó si podía llevarlas a su nueva casa al día siguiente. Ido lo miró en silencio por un momento, un gesto que mantuvo a Sejin en vilo. Finalmente, con su habitual control, se limitó a decir, «Señor Jong, lo veo mañana», y se dio la vuelta para irse. Sejin, sintiendo que el momento de despedida se acercaba, tomó la iniciativa. «Supongo que lo veré en su casa», dijo, antes de extender la mano. «Sé que es un poco tarde, pero permítame presentarme formalmente. Mi nombre es Jeng Sejin». Ido aceptó su mano y al apretárselas se presentó también. «Mi nombre es Kwon Ido». Una sonrisa suave apareció en su rostro mientras decía que esperaba conocerlo mejor. Esa noche, la mente de Sejin estaba llena de Ido. No entendía cómo un extraño podía mirarlo con ojos tan cálidos y, al mismo tiempo, ser tan prepotente con su padre y luego tan considerado con él. ¿Era cálido o frío? Esa pregunta lo atormentaba mientras se agarraba a la tela del sillón. Sorprendentemente, a pesar de haberse quedado sin pastillas para dormir, no tuvo ninguna pesadilla. La mañana siguiente fue, sin duda, un alivio. Mientras Sejin se preparaba para la mudanza, su asistente le informó que un auto del grupo Seonjo llegaría pronto. Sejin notó que el hombre llevaba la misma ropa del día anterior, una señal clara de que su padre lo había mantenido trabajando toda la noche. «Tenés mucho encima», le dijo, con una pizca de compasión. El asistente, un poco abrumado, le preguntó si quería empacar algo más, pensando que una sola valija no sería suficiente. Pero Sejin recordó las palabras de Ido, que parecían una voz en su cabeza. «Vamos a tener todo preparado para vos. Por favor, vení tal como sos». Aunque no sentía tristeza por dejar su casa, la situación lo tenía algo nervioso. El asistente se comprometió a pasar esa noche con sus pastillas para dormir y las flores que Ido le había regalado. Un recordatorio de que, a pesar de todo, había alguien prestando atención a sus detalles. El asistente le preguntó por el auto que lo llevaría y Sejin confirmó que ya debía estar llegando, así que era hora de bajar. En el ascensor, mientras Sejin llevaba su única valija, su asistente lo llamó gerente general, pero él, con una sonrisa, le recordó que ya no ocupaba ese puesto. El asistente le sugirió que se despidiera de alguien, pensando en su familia, pero Sejin, con un gesto de resignación, le dijo que con despedirse de él era suficiente, que al final de cuentas no lo estaban vendiendo. El asistente, entendiendo que era mejor evitar conflictos, le aconsejó que se ahorrara cualquier despedida, sabiendo que su familia no lo vería con tristeza y que, total, no se iría para siempre. Sejin, sintiéndose un poco culpable, se disculpó, pero el asistente le aseguró que no había necesidad. Al salir del edificio, Sejin sintió el frío del cambio de estación y se alegró de llevar su chaqueta. Pero la tranquilidad le duró poco. Apenas puso un pie afuera, la voz furiosa de su hermano menor, Jong Min-jae, resonó llamándolo por su nombre. Min-jae se acercó alterado, acusándolo de irse a casa de ese bastardo, Ido. Sejin confirmó la dirección, lo que solo enardeció más a Min-jae, que le gritó que por qué se hacía el tonto, si sabía bien la razón de su enojo. Min-jae, sin filtro, lo insultó por ingrato y por atreverse a irse sin despedirse de nadie, especialmente de su padre. Sejin lo miró confundido, preguntándole si su padre de verdad se pondría triste si no le decía adiós.
La incredulidad en su voz hizo que Min-jae explotara, preguntándole si necesitaba que le explicaran todo con manzanitas. Se-jin se dio cuenta de lo absurdo de la situación y, con un suspiro de cansancio, solo pudo decir Min-jae. Min-jae. Se-jin, agotado por la situación, se preguntaba por qué su hermano aparecía en el último momento para hacerlo sentir así, si no había dado señales de vida cuando él más lo había necesitado. Con ese pensamiento le reprochó a Min-jae que no hubiera aparecido antes, cuando Se-jin esperaba solo a que empezara la ceremonia de compromiso. Min-jae, por su parte, intentó justificarse, pero antes de que pudiera decir algo más sobre ese idiota, refiriéndose por supuesto a su padre, un portazo de auto interrumpió la discusión. Ahí estaba él, Kwon Ido, tan elegante como siempre, con una sonrisa sutil. Se-jin no pudo ocultar su sorpresa, no esperaba que Ido viniera en persona. «Señor Kwon, ¿qué hace acá?», preguntó Se-jin con un nudo en el estómago. Ido, con su calma habitual, le recordó que habían acordado que lo recogería. Se-jin, un poco nervioso, le mencionó que pensaba que Ido solo enviaría un auto, que él era una persona muy ocupada. A lo que Ido, sin perder la compostura, respondió que sí, que estaba muy ocupado y por eso debían irse de una vez. Min-jae, al ver cómo Ido se llevaba a su hermano, no pudo contener su ira. Dio un paso adelante, apretando los dientes de frustración. Pero Ido, con la misma sonrisa serena, lo cortó de raíz. «La charla entre hermanos puede esperar», dijo Ido. «Estoy seguro de que vos, como el menor, podés dejar ir a tu Hyung». Luego, con una señal discreta, le pidió a su asistente que llevara a Min-jae de regreso a casa. Min-jae se quedó allí, indignado pero impotente. Solo pudo decir que hablarían en otro momento. Le advirtió a Se-jin que no manejara sin licencia y, con la voz ahogada, le pidió que le dijera a su padre que se había despedido. Con un último apretón de puños lleno de rabia contenida, Min-jae se dio la vuelta y se fue, dejando escapar un silencioso juramento. Ya en el auto, Ido notó el cansancio de Se-jin. Le preguntó si no había dormido bien, pues se veía incluso más agotado que el día anterior. Se-jin confirmó que no había descansado bien, e Ido, sin dudar, le aseguró que comerían apenas llegaran a casa. Pensando que quizás Se-jin se había saltado el desayuno, Ido le había pedido a los cocineros que prepararan sus comidas favoritas. Se-jin, algo sorprendido por tanta atención, le preguntó si él lo acompañaría a comer, dado lo ocupado que estaba. Ido, sin inmutarse, le dijo que tenía tiempo para comer con él, y de hecho, le hizo un gesto a alguien para que contactara a su secretaria, dejando claro que estaba ocupado priorizando a Se-jin. También le sugirió que después de comer, tomara un baño y descansara. Además, se ofreció a que eligiera los productos de baño que quisiera. Se-jin solo pudo agradecerle, sintiéndose completamente confundido. ¿Por qué Ido, con quien tenía una relación puramente contractual, estaba siendo tan amable? Se-jin sentía que era él quien debería esforzándose por complacer a Ido. La sorpresa fue aún mayor cuando Ido, con una simple frase, le dijo que podía hablarle de forma casual. Se-jin no salía de su asombro, pensando que su matrimonio era 100% una relación de negocios, así que respondió que prefería ir despacio y mantener las distancias. Formalidades. Ido, con su calma habitual, aceptó diciendo que se tomarían su tiempo para conocerse. Sin embargo, cuando Se-jin, casi por inercia, intentó disculparse, Ido lo detuvo. «No tenés por qué disculparte conmigo, no me gusta que lo hagan», le dijo, dejando a Se-jin aún más confundido sobre el significado de esas palabras. ¿Acaso Ido le estaba diciendo que no cometiera errores o simplemente que no había nada por lo que pedir perdón? Mientras el auto avanzaba entre el tráfico de la ciudad, Se-jin intentó romper el hielo con un comentario mundano, pero Ido simplemente le sugirió que descansara un poco si tenía sueño. Para sorpresa de Se-jin, la idea no le parecía mal. De repente se sentía cálido y a gusto, casi somnoliento. Se preguntó si serían las feromonas de Ido lo que lo ponían así, y recordó que su ciclo de celo estaba cerca. Al llegar a su nuevo hogar, Ido lo guió hasta una habitación que sería solo para él. «Sentíte libre de usar lo que quieras», le dijo Ido antes de dejarlo a solas para que se acomodara. Se-jin exploró el lugar y la sorpresa creció. La habitación era elegante y con un estilo que le encantaba. Era como si Ido supiera exactamente sus gustos, incluso los que él mismo no recordaba haber compartido. La suite venía con un baño espectacular. Mientras se sentaba al borde de la bañera, Ido le habló desde afuera, recordándole que comiera, se bañara y descansara, y le ofreció una variedad de productos para el baño. Fue entonces cuando Se-jin notó algo más, un tragaluz sobre la bañera.
Se acordó de que siempre había querido bañarse mirando el cielo, pero ¿a quién se lo había dicho? No lo recordaba. La implicación de que Ido sabía un deseo tan íntimo lo dejó perplejo. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Ido regresó. Sejin, con una mezcla de gratitud y curiosidad, salió a saludarlo. «Bienvenido», dijo. «Salí porque te escuché volver». La reacción de Ido fue inesperada. «No hay necesidad de que hagas esas cosas», le contestó, dándose la vuelta. Confundido, Ido asumió que Sejin estaba incómodo con su presencia y dijo que se aseguraría de quedarse en su habitación de ahora en adelante. Sejin sintió un pequeño dolor, un flinche por la incomprensión. Él solo quería ser amable, así que, con firmeza, aclaró: «No estoy incómodo». Ido, al escuchar eso, simplemente dijo «Ok» y le sonrió, explicando que si ese era el caso, se quedaría afuera para recibirlo. Sejin, internamente, se preguntó si era necesario repetírselo. Momentos después, Ido, ya con un traje formal, le preguntó a Sejin si la ropa que había preparado en la habitación no le gustaba. Sejin, algo sorprendido de que Ido supiera con tanto detalle lo que había en su armario, se rió nerviosamente y respondió que estaba cómodo con la ropa que traía puesta. Pero Ido lo miró con una expresión que decía respuesta incorrecta, haciendo que Sejin se retractara rápido y elogiara la ropa y hasta el reloj. Ido, con un pequeño resoplido, dijo que no debió haber preguntado, que Sejin no se las habría probado igual. Pero le aseguró que todo en esa habitación, incluyendo la ropa, era suyo y podía usarlo libremente. Después, Ido le preguntó si estaba ocupado. Sejin, que había renunciado a su trabajo y no tenía ningún pasatiempo, pensó con cierta ironía que no había forma de que lo estuviera. Ido, entonces, lo invitó a pasar a su habitación para charlar. El corazón de Sejin se aceleró. ¿De qué podrían charlar un alfa y un omega solos en una habitación a esa hora? Aunque él prefería las formalidades, sabía lo que Ido estaba insinuando, o al menos lo que él pensaba que Ido estaba insinuando. Con un «gracias por invitarme a pasar», Sejin entró. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Mientras Ido se retiraba un momento, Sejin sintió sus feromonas, potentes e inconfundibles, las de un alfa dominante. Se preguntó por qué Ido lo dejaría solo en ese momento, con esas feromonas tan fuertes que harían que cualquier omega se sintiera mareado. Pensó en que quizás era mejor acabar con lo inevitable de una vez, pero luego dudó. ¿No sería mejor esperar a su ciclo de celo? Un ruido, y Ido regresó, fresco y con una camiseta casual. Sejin notó el suave aroma a algodón de su champú, que le pareció una buena elección para alguien con feromonas de aroma amaderado. Ido se disculpó por no haberle ofrecido algo de beber mientras esperaba. Luego le preguntó si había cenado. Sejin confirmó que sí, y elogió al chef, admitiendo que había sido una de las mejores comidas coreanas tradicionales que había probado. Ido, con una expresión de alivio, dijo que se había preocupado. ¿Preocupado?, pensó Sejin. Ido se disculpó por haberlo dejado cenar solo y le prometió que al día siguiente no llegaría tarde, que quería cenar con él siempre que fuera posible. Sejin se quedó atónito. No esperaba que Ido se disculpara por algo tan trivial. Intentó restarle importancia, asegurándole que estaba bien, que Ido estaba ocupado. Pero Ido, con una ligera decepción en el rostro, no lo dejó seguir, interrumpiéndolo para decir que no se estaba esforzando de más. Fue en ese momento que Sejin entendió. Ido no esperaba que lo recibiera en casa, ni le pedía algo complicado. Solo quería cenar con él. Sejin no pudo evitar preguntarse si Ido tenía alguna fantasía de cómo debía ser la vida de casado. A Ido se le ocurrió una mejor idea. Si las cenas eran difíciles por sus horarios, ¿por qué no desayunaban? Ya lo habían hecho esa mañana, y a él le gustaría compartir al menos una comida al día. Sejin se dio cuenta de que Ido sonreía, y pensó para sí mismo que Ido tenía unas fantasías de la vida de casado bastante normales. Ido incluso añadió que así podría despedirlo por la mañana. Sejin, sorprendido por esa amabilidad constante, no pudo evitar pensar lo bueno que era Ido. Este, por su parte, le dijo a Sejin que no tenía que levantarse temprano por él, que podía dormir un poco más. Pero Sejin le aclaró que estaba acostumbrado a madrugar por el trabajo y que no le molestaba en absoluto. Ido notó que Sejin se frotaba la nuca, como si estuviera incómodo o pensativo, y le dijo que era normal que tardara en acostumbrarse al nuevo ambiente. Después, Ido le preguntó si había podido dormir bien.
Sejin sonrió y le contó que su secretario había pasado esa tarde a dejarle algunas cosas, entre ellas el ramo de flores que Ido le había regalado en la ceremonia. El ramo, ahora conservado bajo una campana de cristal, estaba en su habitación y Sejin lo invitó a verlo. Ido le dijo que lo había hecho para que las flores duraran más y que si se marchitaban no dudara en tirarlas, que él le conseguiría más. Sejin le agradeció, aunque en su fuero interno no quería recibir más regalos de él. Entonces, Ido le preguntó si la ubicación de su habitación le resultaba cómoda. Sejin afirmó que sí, y Ido le explicó que había remodelado ese cuarto porque era el único donde se podía hacer un tragaluz, y que se la había dado para que tuviera un fácil acceso. Sejin, al escuchar lo del tragaluz, se dio cuenta de un detalle. Se refería al del baño. Ido lo confirmó y sonrió, diciendo que era lindo poder ver el cielo desde la bañera. Sejin se quedó en silencio, procesando la información. ¿Era una coincidencia? La habitación estaba hecha a su medida, con detalles que solo él apreciaba. ¿Así se trataba a un Omega que podría darle un heredero? Algo no le cerraba. Aunque Ido no pareciera darle mucha importancia a esos gastos, Sejin sintió que algo andaba raro y decidió lanzar una pequeña carnada. Con una sonrisa, le dijo a Ido que amaba la habitación, que era completamente su estilo. Ido, con una ligera sonrisa de satisfacción, le respondió que imaginaba que le gustaría. Luego, se ofreció a darle cualquier cosa que necesitara, libros, ropa, incluso un auto. Sejin, en su mente, lo tuvo claro. Ido definitivamente esperaba algo a cambio. Le dijo que no podía recibir tanto sin dar nada a cambio, y directo al grano, le preguntó cuáles eran las condiciones de ese intercambio. Ido lo miró, sorprendido, y le preguntó, ¿condiciones? Sejin reafirmó, sí, condiciones. Sejin tenía que recordar que todo esto, al final del día, era una estrategia de inversión, un acuerdo de negocios y nada más. Entonces, Ido fue al grano, preguntándole a Sejin sobre sus planes para tener hijos. Para Sejin, la respuesta era clara. Dentro de su mente corporativa, los contratos entre empresas requerían un intercambio equitativo. Así que, con toda la calma y frialdad de un ejecutivo, Sejin explicó que al ser un Omega hombre, la posibilidad de un embarazo era menor, pero que con el momento adecuado y quizás algunos suplementos, todo estaría bien. Incluso mencionó que le quedaba solo una semana de su ciclo de celo. Pero Ido, con su mirada seria, lo interrumpió, llamándolo por su nombre formal. Para Ido, la forma en que Sejin hablaba de algo tan íntimo era extraña, demasiado directa, sin una pizca de romance. Se lo dijo en voz alta, y Sejin, un poco avergonzado, se disculpó, explicando que la amabilidad de Ido lo había hecho pensar que lo mejor era ser franco. Ido, sin embargo, le recordó que no tenía nada de qué disculparse. Luego, Ido le hizo una pregunta más personal. ¿Te gustan los niños? Sejin dudó un momento, pero admitió que sí, un poco. Recordó con cariño las fotos de un amigo llevando a su hijo al jardín. Ido, con una ligera sonrisa, comentó que estaba seguro de que sería un padre maravilloso. Sejin, por dentro, no estaba tan convencido y se preguntó si debía protestar o si importaba, ya que él no sería quien lo criara, de todos modos. Dejando a un lado esos pensamientos, Sejin externó que tampoco le gustaba la idea de dejar el cuidado de un hijo en manos de terceros. Ido, escuchando, sugirió que podían planear algo más concreto una vez que estuvieran oficialmente casados. Justo cuando Sejin pensó que habían terminado con el tema de los hijos, Ido cambió de tema de golpe, mencionando que había un invernadero en el jardín. Le contó que ya tenía un jardinero plantando flores, pero que si Sejin quería cultivar algo más, era libre de hacerlo, y el jardinero se encargaría. ¿Plant flores?, preguntó Sejin, un poco desorientado. Ido, con una mirada enigmática y una sonrisa sutil, le preguntó, «¿Te gustan, verdad? Me refiero a las flores». En ese momento, Sejin se sintió raro, le costaba encontrar las palabras. Una sensación extraña, como náuseas, le apretaba el estómago y la garganta. Apretó los puños, pero aún así respondió, «Sí, sí me gustan». No podía quitarse de encima una creciente inquietud. ¿Cómo Ido sabía tantas cosas sobre él? Sus gustos por las azucenas, los tragaluces en el baño, hasta sus comidas favoritas y ahora el invernadero. Sí, era cierto que no era tan difícil de descifrar si prestaba suficiente atención, pero seguía sintiendo que Ido quería algo más, algo que no entendía y que lo ponía ansioso. Mientras Sejin intentaba procesar todo, Ido lo miró y dijo con total calma,
Veo que no me he explicado bien. Y entonces soltó la bomba. Nunca dije que nuestra relación fuera sin condiciones. Sejin se quedó en shock, apenas pudiendo articular un «¿disculpa?». Ido, con su calma habitual, aclaró que no tenía ninguna intención de embarazar a Sejin ni de agendar sexo por el simple hecho de un heredero. No esperaba nada de eso de su parte. Sorprendido por la declaración, Sejin le preguntó qué era lo que realmente quería de él. Ido, en lugar de responder, le devolvió la pregunta, casi con un tono de desafío. ¿Desde cuándo te interesa tanto este matrimonio? Sejin se sintió incómodo, pero Ido siguió, señalando que si esa amabilidad incondicional lo molestaba tanto, debió haber rechazado la propuesta desde el principio. Después de todo, era un matrimonio inusual y, según Ido, desigual. Ya era tarde para protestar, sentenció. Internamente, Sejin le dio la razón. El matrimonio solo beneficiaba a su familia, los Haishin. Había pensado que Ido simplemente buscaba un Omega que pudiera darle un heredero con rasgos dominantes, pero Ido rápidamente descartó esa idea. Si solo le importaba un heredero, dijo, podría haber elegido a cualquier otro Omega con condiciones mucho mejores que las de Sejin. La confusión de Sejin crecía. ¿Por qué él entonces? ¿Por qué alguien de una empresa en quiebra como Haishin? Ido, casi leyendo su mente, respondió con un simple, es fácil en realidad, pero no dio más detalles. Tengo algo que deseo, pero no te lo voy a decir ahora, explicó. Hasta entonces, espero que te sientas cómodo recibiendo todo lo que quiero darte. Y como si fuera poco, añadió con un toque de seriedad. ¿O prefieres que te ruegue para que lo aceptes? Sejin entendió el mensaje. No había necesidad de buscarle la quinta pata al gato. Una vez que Ido lo usara, lo desecharía sin pensarlo 2 veces. Así que, con una sonrisa resignada, dijo, «No, no hace falta. Entiendo lo que querés decir. Me apuré al sacar conclusiones». Decidió que lo mejor era simplemente dejarse llevar. Esa era su estrategia de supervivencia. Ido asintió, satisfecho. «Me alegra que seas rápido para entender», le dijo. Y sin más preámbulos cambió de tema drásticamente. Ahora, hablemos de autos. Sejin lo miró confundido mientras Ido, con un gesto casual, le pidió que eligiera 3 coches de su gusto en el transcurso de la semana. Y si quería más, tampoco le importaba. Sejin no podía creer lo que oía. ¿Autos?, balbuceó. «No te voy a comprar bicicletas para que andes en ellas, ¿o sí?», bromeó Ido, con una ligera sonrisa. Le dio total libertad para elegir la marca y el modelo, esperando, claro, que Sejin tuviera buen gusto, para no avergonzarlo en público. Incluso le ofreció un chofer si lo necesitaba. «¿Qué te parece?», le preguntó Ido. Sejin dudó. 3 me parece mucho». «¿Mucho?», replicó Ido, extrañado. Sejin sonrió de nuevo, esta vez con un toque de picardía. «No me interesan mucho los autos, ¿sabes?». Pero en su mente, la verdad era otra. «No es que me sienta mal por un regalo tan extravagante, es que no sé cómo me voy a deshacer de 3 coches enteros cuando este matrimonio termine». Así que, con educación, le respondió a Ido. «Gracias por tu generosidad, pero me conformo con un solo auto a tu elección, y no voy a necesitar chofer, tengo mi licencia». Ido lo miró fijo, un poco sorprendido. «Voy a cuidar bien de tu regalo», añadió Sejin intentando disipar la tensión. Tras un momento de silencio, Ido sonrió de lado. «Sos muy bueno negociando», le dijo. Y viendo que la hora era tarde, propuso. «Entiendo, es tarde. Podemos seguir nuestra conversación mañana». Se levantó, estirándose, dando por terminada la charla por ahora. Ido dio por cerrada la conversación, un poco abrupto, pero Sejin lo vio con una pequeña sonrisa, como si le hubiera parecido gracioso el intercambio. Ya en su habitación, Sejin no podía sacarse algo de la cabeza. ¿Quién era este hombre que lo tenía tan desconcertado? Le había dicho cosas tan íntimas, tan personales, como si lo conociera de toda la vida. Por ejemplo, se disculpó por haberlo dejado solo en la cena y le dijo que no dudara en pedir más flores si las que estaban en su cuarto se marchitaban, revelando además que había un invernadero en el jardín. La pregunta, «¿Te gustan las flores, no?», resonó en la mente de Sejin. De repente, una idea loca lo invadió. ¿Acaso Ido sentía algo por él? Pero no, enseguida descartó esa tontería. ¿Kwon Ido gustando de él? ¡Qué disparate!
Aún así, al cerrar los ojos, no podía evitar la sensación. Era como estar en un bosque húmedo después de una lluvia de otoño, envuelto por los feromonas de Ido. Habían estado mucho tiempo juntos en esa habitación, y aunque en otras circunstancias podría haber sido incómodo, ahora no lo era. Se sentía bien. De hecho, no creía que fuera a tener pesadillas esa noche, y eso ya era mucho decir. Al día siguiente, Ido se preparaba para irse a trabajar. Con su abrigo y su mirada seria, le dijo a Sejin que no dudara en contactarlo por cualquier cosa. Sejin, un poco torpe y con un intento de sonrisa, le respondió que no tendría motivos ya que iba a estar todo el día en casa. Ido lo miró en silencio por un momento, y Sejin, avergonzado, rectificó rápidamente. «Que tengas un buen día en el trabajo», le dijo. Ido sonrió levemente, se despidió con la mano y salió, cerrando la puerta detrás de él. Pasó el tiempo, y una rutina se estableció entre ellos. Sejin se dio cuenta de que Ido no había mentido sobre querer cenar juntos. Todas las noches, Ido regresaba directamente a casa para compartir la mesa. Después, como un reloj, iban a la habitación de Ido para charlar. Ido no era de sonreír mucho, pero cuando hablaba con Sejin, y especialmente si mencionaba el invernadero, una sonrisa asomaba en su rostro. Sejin estaba feliz. Ya no tenía pesadillas ni estrés, se sentía de maravilla, y cada noche las feromonas de Ido lo envolvían, dándole un sueño mucho más profundo y reparador que cualquier pastilla. Pero un día, la lluvia cayó con fuerza, y los feromonos de Ido parecían más intensos de lo habitual, quizá por la humedad. Sentado solo en la mesa, Sejin leyó un mensaje. Ido llegaría tarde esa noche. La comodidad de la nueva rutina se sentía momentáneamente interrumpida. Ido, antes de irse a trabajar, se aseguró de que el personal no molestara a Sejin en el segundo piso. Le dijo que lo llamara si necesitaba algo, pero Sejin, al ver su insistencia, se dio cuenta de algo obvio. No tenía el número de Ido. Era una situación un poco ridícula, considerando que eran un matrimonio. Ido, con un aire inesperadamente serio, le pidió el celular para registrar su número él mismo. Sejin se lo dio con algo de desconfianza, preguntándose qué tendría Ido que no quisiera que viera en su teléfono. Después de hacer una llamada rápida para verificar el número, Ido prometió guardar el de Sejin en el auto. La conversación tomó un giro más serio cuando Ido le dijo que intentaría llegar a casa lo antes posible, y que si se sentía cansado, descansara en su cuarto. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la advertencia directa: no vayas al invernadero si podés evitarlo. Intrigado por la preocupación de Ido, Sejin le preguntó si pasaba algo. Ido, con la mirada fija, le lanzó la pregunta: ¿no es hoy el comienzo de tu ciclo de celo? Sejin, visiblemente desconcertado, le aclaró que su ciclo empezaba en 2 días, y le explicó que los ciclos de los omegas masculinos eran muy exactos, lo que les permitía planificar con antelación. Ido solo asintió, como digiriendo la información. Una vez más, Ido le repitió que lo contactara si lo necesitaba. Sejin se quedó pensando en la imagen que la prensa pintaba de Ido, la de un hombre engreído y difícil de complacer. Se dio cuenta de que no se parecía en nada al hombre que estaba conociendo, aunque su lado dominante a veces se asomaba, como esa vez que le dijo que no era una sugerencia, sino una orden. Con la lluvia cayendo sin cesar afuera, Sejin consideró ir al invernadero, a pesar de la advertencia de Ido, para terminar la novela que había empezado y cuidar las plantas. Le tomaría un par de horas y después podría simplemente ver la lluvia. La soledad se hacía sentir un poco más. Reflexionó sobre lo poco que llevaba viviendo allí y en cómo, sin darse cuenta, esperaba su regreso cada noche. La cercanía de su celo lo hizo pensar que quizás debería comentarle a Ido su condición de omega inútil antes de que empezara. Pero rápidamente descartó la idea, asumiendo que Ido, siendo tan observador, ya debía saberlo. Pero la curiosidad pudo más. A pesar de la fuerte lluvia y de la advertencia de Ido, Sejin decidió explorar el inmenso jardín y se dirigió al invernadero. Pensaba que estaría solo, disfrutando del té de flores que, por orden de Ido, le traían todos los días. Pero al entrar, para su sorpresa, encontró a un jardinero trabajando. El hombre, sorprendido, se disculpó repetidamente, tratando de irse rápido, explicando que le habían dicho que nadie estaría allí. Sejin le dijo que se tomara su tiempo, pero se dio cuenta de algo. El personal parecía caminar sobre huevos a su alrededor. No era desprecio, sino una mezcla de miedo a ofenderlo y un deseo de complacerlo.
Por un momento, una imagen fugaz de un altercado violento cruzó su mente, una escena que le recordó la hostilidad que siempre había enfrentado en el pasado. Con esa imagen en mente, Se-jin se dio cuenta de que el jardinero no tenía paraguas para volver a casa bajo la tormenta. Con amabilidad, le quitó las herramientas embarradas de las manos, ayudándola a organizarlas y ofreciéndole su propio paraguas. El jardinero, que lo había confundido brevemente con una mujer, se negó con vergüenza, preocupado por el amo de la casa, que llegaría tarde. Se-jin insistió, diciéndole que alguien vendría por él y que lo devolviera en otro momento. El jardinero, aún avergonzado, aceptó el paraguas, mientras Se-jin se sentaba a leer. Mientras leía, la lluvia seguía cayendo y Se-jin reflexionó sobre la situación. En su vida anterior, siempre había sido el marginado, visto como un aprovechado. Aquí, a pesar de las obvias reservas del personal, lo trataban con una seriedad que nunca antes había experimentado. Como prometido de Kwon-hee-do, por primera vez se sentía tratado con el respeto que su posición merecía, aunque fuera por miedo. Unos mensajes le llegaron al celular de Se-jin y se dio cuenta de que eran de sus antiguos compañeros de trabajo en Haeshin. Lo extrañaban, le preguntaban si de verdad había renunciado y le pedían volviera. Se-jin, con una sonrisa disimulada, pensó que seguro ya les habían dicho o que habían contratado a su reemplazo. No se creía tan indispensable, pero admitía que se sentía bien al saber que lo extrañaban. Era hora de volver a almorzar. Mientras salía del invernadero, vio que la lluvia estaba parando. Le gustaba mucho caminar bajo la lluvia, le hacía sentir que sus problemas se lavaban. Pensó en Ido, en cómo se había preocupado antes cuando no comía, y en su advertencia de no ir al invernadero. Recordó a Ido diciéndole que lo llamara si lo necesitaba, pero de repente, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Ahí estaba Ido, con un paraguas, parado bajo la lluvia. «¿Y si te resfrías?», dijo Ido, mirándolo con su seriedad habitual. Los ojos de Ido se fijaron en él. ¿Se-jin? En ese instante, el corazón de Se-jin empezó a martillar. No era por la sorpresa de ver a Ido. Una oleada de calor lo invadió, su respiración se aceleró y un rubor apareció en su cara. Lo golpeó con fuerza. Era el celo. Cayó de rodillas, el cuerpo temblándole. Estaba en pánico. ¿Cómo que hoy? ¿Por qué se le adelantó 2 días? ¿Será que Ido ya lo sabía? La lluvia seguía cayendo afuera, indiferente a su tormento. Se-jin sentía un deseo muy fuerte, la necesidad de tucarse. ¿Por qué ahora? Con 2 días de anticipación. Recordó las palabras de Ido. Contáctame si necesitas algo. Atiendo enseguida. Tenía que llamar a alguien, pero ¿a quién? Las palabras crueles de su pasado resonaron en su cabeza. Basura defectuosa. Nunca debí traerte a mi casa. Atrapado entre la necesidad y el trauma, Se-jin se sentía completamente perdido. De la angustia, soltó su celular al suelo y se desplomó, arrodillado. ¿A quién quería llamar? Le costaba recordar. En su mente, nadie correría a ayudarlo solo porque su celo se había adelantado. Solo lo encontrarían así, débil y patético. Y seguramente Ido se decepcionaría. El miedo a que Ido rompiera el matrimonio lo asaltó, y la culpa por haber desobedecido la advertencia de Ido al ir al invernadero lo carcomía. ¿Si Ido también lo abandonaba? En medio de ese torbellino de pensamientos, el crujido de una puerta lo alertó. Alguien se acercaba. Con dificultad, levantó la vista y vio unos zapatos de traje, unos pantalones. «¿Señor Kim?», pensó, asumiendo que era el jardinero o el secretario. Pero cuando levantó la mirada, empapado por la lluvia, era Kwon-hee-do quien lo observaba con una expresión seria. Se-jin solo pudo pronunciar el nombre de Ido. Ido lo levantó en sus brazos con facilidad, envolviéndolo en su propio saco para protegerlo. «Te pedí que me llamaras si algo pasaba», le dijo, su voz tranquila pero firme, sintiendo cómo las feromonas de este lo envolvían y le permitían respirar de nuevo, trayéndole un alivio inesperado. Mientras Ido lo llevaba afuera bajo la lluvia, le pidió que mantuviera la cabeza gacha. Incluso cuando un asistente los vio y se sorprendió, Ido mantuvo su calma, protegiendo la privacidad de Se-jin. El contacto cercano, las palabras de Ido y sus feromonas fueron un bálsamo para el pánico de Se-jin. Ido lo sostuvo con firmeza, aunque su mente divagaba hacia la pregunta de cómo él, que dijo que llegaría tarde, estaba ahí. En medio del caos de su celo adelantado, la imagen de su padre apareció en su mente, llamándolo basura inútil. Un eco de un pasado doloroso que lo hacía apretar la mandíbula con angustia, mientras Ido intentaba calmarlo con caricias en la espalda.
Sin perder un segundo, Ido lo cargó escaleras arriba, ordenando a todo el personal que nadie se acercara al segundo piso, asegurando su privacidad antes de cerrar la puerta de la habitación con un golpe seco. Un golpe seco. Una vez adentro, Sejin se desplomó en la cama, todavía desorientado por el celo, pidiendo en susurros por supresores. Ido, sentado a su lado, le acarició la cabeza con una comprensión que sorprendió a Sejin. «Sé lo que necesitas», le dijo. Sejin, entre jadeos, pensó que era el momento de contarle la verdad. Pero antes de que pudiera, Ido pareció saberlo. Sejin, desesperado y con lágrimas en los ojos, le rogó que no se fuera, que se quedara y lo ayudara. El Omega, en un arrebato de su estado, hizo un gesto íntimo, lamiendo la mano de Ido. Este, sorprendido por la acción pero entendiendo la necesidad, se inclinó y lo besó con intensidad. Sejin se aferró a su camisa, sus ojos llorosos. Ido lo llamó por su nombre, Sejin, y le advirtió con voz suave pero firme: «No te apresures». En ese momento de vulnerabilidad, la mente de Sejin se remontó a su adolescencia, cuando descubrió que era un Omega. Recordó una consulta médica, las palabras del doctor explicando a su padre que no existían supresores adecuados para él, porque sus glándulas de feromonas eran anormales. Aunque normalmente no emitía feromonas, durante el celo su sistema se sobrecargaría. Era un Omega dominante, sí, con ciclos regulares, y su salud no estaba en riesgo. Pero para su padre, esas palabras fueron una sentencia. Lo miró con decepción, sintiéndose traicionado, como si Sejin fuera mercancía defectuosa. Ese recuerdo, esa herida profunda, era la verdadera raíz de su pánico. Recordaba los horrores de sus celos pasados. Se encerraba solo en su habitación, tiritando de miedo, rezando porque todo terminara rápido. La vergüenza y el pánico eran sus únicos compañeros, una herida abierta desde que su padre lo había sentenciado como inútil, una mercancía defectuosa que ni siquiera podía emitir feromonas como un Omega normal. Esa condición, ser un Omega dominante con glándulas anormales, era el secreto que siempre temió que saliera a la luz. Ahora, en medio de su celo inesperado, los fantasmas del pasado se mezclaban con la realidad. Ido estaba allí, sí, pero los recuerdos de abandono y desprecio de su padre distorsionaban todo. Sejin se veía a sí mismo luchando contra las potentes feromonas de Ido, interpretando su preocupación como imposición, sus palabras sobre los supresores como una demanda. En su mente, Ido le recriminaba no tomarlos, mientras él se ahogaba en el pánico, sabiendo que para él no funcionaban y que por eso siempre terminaba solo, abandonado. Cuando Sejin finalmente se despertó, la confusión lo invadió. ¿Había sido un sueño? ¿Una pesadilla? Ya le costaba distinguir la realidad de sus terrores internos. Lo único que sabía era que el celo había terminado, y en un solo día, no en la semana infernal que siempre lo dejaba agotado. Las feromonas de Ido todavía flotaban en el aire, envolviéndolo en una calma extraña. ¿Dónde está?, se preguntó, extendiendo la mano instintivamente. Ido estaba ahí, acostado a su lado, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Sejin se sintió un poco torpe, pero también extrañamente aliviado. Era raro que Ido se quedara, pero su presencia era un bálsamo. Ido se inclinó sobre él, sujetándole la mano con firmeza. «Sejin», dijo con su voz profunda, antes de recordarle con un beso, «no te apures». Sejin lo entendió. Ido no le había dado supresores, solo sus propias feromonas, y eso había sido suficiente para calmar la tormenta en él. Su conexión era más profunda de lo que pensaba, una conexión tan profunda que la pasión entre ellos había escalado con un beso profundo, sus manos entrelazadas y sus cuerpos buscando cercanía sobre la cama. Pero Ido, a pesar de la intensidad del momento, se detuvo, como había prometido, respetando el acuerdo y el estado vulnerable de Sejin. A la mañana siguiente, Sejin se despertó solo en la cama, con la mente revuelta. Recordó que Ido no había hecho nada más que besarlo, y se preguntó si era por una excesiva cortesía. En su estado de celo, él hubiera aceptado cualquier cosa, incluso pensó que Ido le habría hecho un favor. Las feromonas de Ido, sin embargo, se sentían extrañamente familiares, cargadas con un anhelo y una tristeza que lo intrigaban. Todo esto lo dejaba pensativo. Fue entonces cuando notó la ropa. Eran prendas de Ido, demasiado grandes para él. Se dio cuenta de que no llevaba ropa interior.
Le pareció mejor que Ido no se hubiera tomado la libertad de la suya. Al oler la tela, se preguntó si todos los alfas tenían un aroma tan agradable. Pero la duda lo invadió. ¿Para qué querría Ido algo con un omega como yo, si él mismo tiene feromonas tan atractivas? Decidió ir a su habitación a cambiarse y al amanecer disculparse con Ido por su desobediencia en el invernadero. Pero al pasar por el estudio vio una luz encendida. Dudó. Era el espacio personal de Ido, no debía entrar sin permiso. Pero la curiosidad lo superó. Lentamente abrió la puerta. Dentro, Ido estaba de pie, mirando algo con atención. Al verlo, Ido lo miró con sorpresa. «Young Se-jin, ¿qué haces acá?» Se-jin estaba igual de impactado por lo que Ido sostenía. «¿Eso es de verdad?», preguntó, con los ojos bien abiertos. Más tarde, en el desayuno, Se-jin apenas probó la comida. Ido, notando su falta de apetito, comentó que quizás debería haber pedido al chef que preparara algo coreano y le ofreció que lo rehicieran. Se-jin le aseguró que la comida estaba deliciosa, pero que no tenía mucho apetito. Ido insistió, pidiéndole que al menos tomara un poco de jugo, seguro de que más tarde le daría hambre. Ido, con su mirada penetrante, le señaló a Se-jin que no era muy bueno disimulando lo que sentía. Antes de que Se-jin pudiera disculparse, Ido le advirtió que no lo hiciera, porque eso sí que lo ofendería. Luego, sin rodeos, le preguntó si le tenía miedo. Se-jin, apretando el puño disimuladamente bajo la mesa, aseguró que no le tenía miedo. Pero en su interior, un pensamiento más profundo lo invadía. Creía que, en realidad, le tenía miedo a las armas. Como si adivinara su pensamiento, Ido, que hasta ese momento estaba de espaldas, le preguntó si la pistola que tenía oculta era real. Se-jin, sorprendido, confirmó que sí. Ido entonces se volteó, se acercó a un mueble y dejó la pistola, aclarando que si bien era de verdad, le había quitado todas las balas. Se-jin no pudo evitar pensar en lo inútil que era una pistola sin balas y lo extraño que era ver una de verdad por primera vez. Ido, con una meticulosidad notable, guardó el arma en un cajón, cerrando la cerradura con doble precaución. Ido rompió el silencio, ofreciéndole llevarlo de vuelta a su habitación, asumiendo que no había descansado bien. Se-jin asintió, pero Ido se detuvo al ver que andaba descalzo. Se-jin se excusó, diciendo que no tenía pantuflas, a lo que Ido respondió que no había problema, ya que el piso tenía alfombra. Entonces, en un gesto inesperado, Ido extendió su mano hacia Se-jin. La reacción de Se-jin fue de pura incomodidad. Se encogió, evitó la mirada de Ido y dándose la vuelta, solo pudo decir «lo siento». Con el vaso de jugo aún en sus manos, Se-jin se esforzó por aclarar que no le tenía miedo, que solo se había asustado un poco. Se disculpó por las molestias, atribuyendo el adelanto de su celo a su propia irresponsabilidad por no haberse preparado. Prometió ser más cuidadoso y hacerlo mejor la próxima vez. Ido lo miró de reojo y, con un tono que mezclaba el reproche con algo de ironía, le soltó: «Idiota, compórtate como se debe la próxima vez». Se-jin se quedó pensando en esas palabras. ¿Más cuidadoso? Ido, con su seriedad habitual, le preguntó cómo planeaba ser más cuidadoso, pues el celo le había llegado de la nada y no era algo que él pudiera controlar. «Hay cosas que pasan sin que nadie sea responsable», agregó Ido, explicando que existía algo llamado fuerza mayor. Se-jin se dio cuenta de que Ido no lo estaba regañando, sino que realmente entendía que no era su culpa. Era una lógica sencilla, pero que no esperaba escuchar de él. Aprovechando el momento, Se-jin se armó de valor para confesar algo muy personal. «Los supresores no me hacen efecto». Explicó que sus glándulas de feromonas tenían una forma anormal, por eso no las emitía de forma regular, solo durante el celo. Nunca le había contado esto a nadie. Ido solo lo escuchó y respondió con un simple «ya veo». Se-jin se preguntó si Ido ya lo sabía, tal vez porque sus feromonas olían a flores, y se dio cuenta de que Ido no había reaccionado en absoluto en su ceremonia de compromiso. ¿Y si Ido ya lo sabía desde antes o lo había descubierto por sí mismo? Agradecido por la ayuda de Ido y sintiendo que había bajado la guardia en los últimos meses, Se-jin prometió que no volvería a pasar. Aunque cuando se había despertado solo en la cama de Ido, había sentido un toque de tristeza. Tenía que ser más precavido, no cometer el mismo error 2 veces. Ido, con una sonrisa sutil, interrumpió sus pensamientos. «Es extraño, lo que al principio me tranquilizaba de vos, ¿quién iba a decir que se convertiría en un obstáculo entre nosotros?». Se-jin, confundido, preguntó a qué se refería con un obstáculo.
Ido le explicó que había preguntas que esperaba que él hiciera, pero al no hacerlas, lo impulsaban a plantearlas él mismo. Por ejemplo, ¿cómo supo Ido que estaba en el invernadero y llegó a ayudarlo así? ¿O quién lo cambió de ropa y lo acostó? Sejin, nervioso, afirmó que no sentía la necesidad de preguntar nada de eso, intentando restarle importancia. Ido, con una ceja levantada, preguntó por qué. Sejin, con una sonrisa forzada, balbuceó que no le importaba a quién lo había hecho. Seguro había sido algún miembro del personal. Ido, con una mirada que no dejaba dudas, respondió con un tono firme. Claro que sí, alguien te desvistió. Mínimo, deberías hacer como que te importa saber quién fue. Sejin, incómodo, trató de minimizar el asunto. Fue solo un cambio de ropa, no hace falta. Pero Ido lo interrumpió con una sonrisa, mientras Sejin se preguntaba si realmente Ido era el que lo había desvestido. Sejin, con el corazón en la boca, le preguntó directamente, ¿fuiste vos? En un intento de desviar la conversación de la intimidad del momento, Sejin preguntó por qué no le había pedido al personal que lo hiciera. Ido permaneció en silencio, y Sejin, para romper la tensión, le agradeció. Ido, cambiando de tema, le dijo que su secretario le traería su teléfono esa tarde. Sejin, sorprendido, se dio cuenta de que lo había olvidado en el invernadero. Ido, con su habitual astucia, le reprochó que tampoco se había preocupado mucho por su teléfono. Sejin se excusó diciendo que estaba demasiado abrumado para recordarlo. Pero Ido tenía más sorpresas. Le informó que la pantalla del viejo teléfono se había roto, así que le compró uno nuevo y le había hecho una copia de seguridad de todos sus datos. Sejin intentó protestar, sintiéndose cada vez más en deuda. Ido, con una mirada penetrante, le recordó su excelente memoria, insinuando que su olvido era deliberado. A pesar de que Sejin no entendía las verdaderas intenciones de Ido con todos esos gestos y sabía que para Ido podían no significar nada, para él se sentían como verdaderos actos de amabilidad. De repente, Ido se levantó. «Bajemos, tengo algo para vos». Sejin lo siguió y bajaron las escaleras hasta un estacionamiento subterráneo. Ahí, Ido le recordó una conversación de hacía una semana. Sejin había pedido un auto sin chofer y Ido, sonriendo, le mostró una colección de autos de lujo. Ido explicó que había encontrado un modelo que le gustaría, pero de entrega más rápida tomaría unas 3 semanas. Sejin, que sabía que esos autos tardaban meses o hasta años en llegar, se sorprendió de la rapidez. Pero Ido consideró que un mes era demasiado. Entonces, Ido le presentó su solución temporal. Señaló 2 coches impresionantes en el garaje. Mientras esperas el auto que te elegí, vas a usar estos 2. Sejin quedó paralizado. Ido le explicó que era para compensar su falla al no cumplir su promesa a tiempo, porque la puntualidad era la base de la confianza. Con una sonrisa encantadora, Ido le ofreció las llaves. Sejin, en un estado de shock, apenas pudo balbucear. Ido le dijo que los usara como quisiera, que no eran nuevos, aunque parecían, y que el retraso en la entrega de su auto original no rompería su promesa. «Solo toma las llaves, ya sabes que no podés negarte», dijo Ido con una seguridad que dejó a Sejin sin palabras. Sejin sabía que Ido anticipaba su protesta. Finalmente, solo pudo agradecer. Tomó las llaves, notando que brillaban como nuevas. Internamente, esperaba poder devolverlos después de un mes, aún procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Kwon Aido le aclaró a Sejin que, como él no usaba autos de segunda mano, Sejin iba a tener que quedarse con esos 2 vehículos hasta que le entregaran el que ya estaba personalizado. En el fondo, Sejin no podía creer que terminaría con 3 autos, ni que Aido también le ofreciera un chofer. «Es demasiado», pensó Sejin, agobiado por tanta generosidad. Al ver su incomodidad, Ido sonrió y propuso un nuevo trato. Le daba una semana a Sejin para que eligiera un auto que realmente le gustara. Si lo hacía, entonces sí, los otros 2 autos temporales se revisitarían. Sejin captó al instante el juego de palabras de Ido, un empresario que siempre dejaba espacio para negociar a su gusto. Sejin dudó. Quería preguntar si había un límite de precio, pensando en su costumbre de ser austero. Ido, leyéndole la mente, le respondió: «Otros preguntarían por el límite máximo, pero vos estás pensando en el mínimo, ¿no?» No hay restricciones de precio, pero tenés que tener una buena razón para elegir el auto que elijas». Sejin por un momento se quedó sin palabras. Ido continuó, sugiriendo que en lugar de revisitar las llaves de los autos, las devolverían si Sejin encontraba el auto de sus sueños. Sejin no pudo evitar reconocer la astucia de Ido.
El director, con una sonrisa, le preguntó directamente, ¿por qué no te gustan tanto los autos? Se-jin le explicó que no era que no le gustaran, solo que no veía la necesidad de tener más cosas de las que necesitaba. Para él, 2 autos para una sola persona era un exceso. Ido, entendiendo su punto, asintió. Está bien, haremos lo que decís. Si me traes un auto que te guste de verdad, me llevo de vuelta las llaves de estos 2. Luego, con una pizca de picardía, le dijo que necesitaría una promesa. ¿Qué tal si hacemos una promesa con el dedo meñique, como no hay un contrato que firmar? Se-jin, algo desconcertado, pero también conmovido por el gesto, entrelazó su meñique con el de Ido. El director lo miró con una intensidad que hizo que Se-jin se sintiera un poco sudoroso. ¿Será que no debía hacer esa broma?, se preguntó Se-jin internamente, sintiendo que la situación era mucho más seria de lo que esperaba. Ido, con esa sonrisa que ya lo caracterizaba, le dejó claro que de ahora en adelante, cada vez que hicieran una promesa, el meñique sellaría el trato. Como si no fuera suficiente, insistió en que Se-jin usara uno de los autos de lujo por la próxima semana. Era importante, le dijo Ido, que tuviera un vehículo para moverse, aunque Se-jin, por dentro, no veía la necesidad de salir de la casa. Casi al instante, Ido cambió el tema y le sugirió a Se-jin hacerse un examen de diagnóstico de feromonas. Le explicó que con su ciclo de celo irregular y los supresores sin funcionar, era crucial monitorear su condición para evitar cualquier inconveniente. Le dio 2 opciones, que un doctor fuera a la casa o que él fuera al hospital. Se-jin, sin mucha preferencia, dijo que lo que fuera más cómodo, y así Ido decidió que el doctor vendría a domicilio. Después de un breve silencio y una profunda reflexión, Se-jin, con la voz un poco tensa, se atrevió a preguntar si realmente se le permitía salir libremente de la casa. Ido, sorprendido, le aseguró que no lo tenía prisionero y que no tenía intención de limitar sus movimientos. Sin embargo, la pregunta de Se-jin persistía en su cabeza. Entonces, ¿por qué me hiciste mudar? Una duda que no puedo verbalizar. Ido, quien tenía que ir a trabajar, se despidió de Se-jin, pidiéndole que almorzara bien y descansara, ya que él volvería tarde. Se-jin solo pudo asentir y responder con un simple «está bien», mientras apretaba los puños, como si contuviera una frustración silenciosa. Una extraña sensación de déjà vu lo invadió. Justo en ese momento, la puerta sonó. Un hombre se presentó como Lee Tae-sung, guardaespaldas de Ido, y venía a entregarle el nuevo teléfono de Se-jin. Para sorpresa de Se-jin, era su propio celular, con la pantalla arreglada y toda su información respaldada. Al agradecer, Tae-sung, con una tosecita que denotaba que tal vez había dicho demasiado, le aclaró que solo estaba siguiendo las órdenes del señor Kwon, dejando en evidencia la mano meticulosa de Ido en cada detalle. Se-jin pensó que el guardaespaldas, Tae-sung, no lo soportaba y que su presencia era solo por cumplir órdenes triviales de Ido. Pero Tae-sung le soltó otra bomba. Ido lo había asignado a él directamente para asistirlo en lo que necesitara hasta que saliera del trabajo. Se-jin, que ya se sentía incómodo con toda la situación, no entendía por qué, si la casa era una fortaleza con más de 10 sistemas de seguridad y guardias por todos lados, necesitaba un guardaespaldas personal. La casa contaba con más de 10 sistemas de seguridad y guardias por todos lados. Sospechaba que todo era una forma de vigilarlo, así que decidió llamar a Ido. Cuando Ido le preguntó si algo andaba mal, Se-jin le dijo que Tae-sung había mencionado que ahora era su guarda personal. Sin dudarlo, Ido le ofreció enviarle a otro si no le gustaba Tae-sung, pero Se-jin lo interrumpió. No era cuestión de quién, sino de la necesidad. No necesito un chofer ni a nadie para mis tareas, le aclaró, añadiendo con firmeza que la gente no son cosas. Ido, por su parte, se limitó a decir que lo llamaría si necesitaba hablar con él, evadiendo la queja principal. Después, le preguntó si lo habría llamado si no le hubiera enviado a Tae-sung. Se-jin admitió que no, pensando que Ido estaba ocupado. Ido, en un tono que dejaba entrever un poco de burla, le explicó la importancia de tener personal, como si Se-jin no entendiera el lujo. Insistió en las impresionantes credenciales de Tae-sung, un campeón de judo y ex líder de equipo de guardaespaldas, dejando claro que estaba ahí para protegerlo. Ya harto de la situación, Se-jin soltó sin pensarlo 2 veces. «Señor Kwon, no necesito un guardia. Si querés tenerme vigilado, ya hay un montón de cámaras». La respuesta de Ido fue fría y directa. «¿Vigilarte?». Se-jin se arrepintió al instante de sus palabras, pero ya era tarde. Ido le dijo que si eso era lo que realmente pensaba, no tenía nada más que decir.
Y así, con una frase, Ido lo dejó sin palabras, atrapado en su propia acusación y con la sensación de que una vez más había perdido la batalla. Ido, sin inmutarse, aprovechó para echarle en cara que si lo hubiera vigilado como correspondía, no habría estado tirado tanto tiempo en el invernadero durante su celo. Le recordó que le había dicho que lo llamara si pasaba algo, pero Sejin no lo hizo. Con ese argumento, Ido reforzó su postura. No iba a pedir mucho, solo que el guardaespaldas lo siguiera cuando saliera de la casa. Sejin, intentando una última jugada, le preguntó directamente si estaba preocupado por él. La respuesta de Ido llegó con una sonrisa, casi una burla. «Sos muy bueno, señor Young. No pensé que me ibas a callar de esta manera», le dijo, antes de anunciar que tenía que colgar. Pero antes de finalizar la llamada, Ido fue claro. «Vamos a hablar más tarde. Por ahora, tenélo con vos». Sejin solo pudo resignarse. «Está bien», respondió, sintiendo que en el fondo no tenía ninguna voz ni voto en el asunto. Justo antes de que la llamada terminara, y como para suavizar el golpe, Ido agregó con una seriedad repentina. «Y antes de que me malentiendas, sí, me preocupo por vos». El tono de Ido dejó a Sejin con una mueca de sorpresa y un «¿huh?» al escuchar el pitido que indicaba que Ido había colgado. ¡Uf! ¡Qué final! Ido sí que sabe cómo dejarte colgado, ¿eh? Así como él lo dejó sin respuesta al colgarle, vos no dejes colgado este video sin darle like y un comentario. Díganme ahí abajo qué manhwa quieren que destripe a fondo. Suscríbanse para no perderse nada y nos vemos en la próxima.